Bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga nuevamente. Estamos en este momento dando el repaso de la lección. Hoy nos toca lección número 6: el amor de Dios por la justicia. El amor de Dios por la justicia. Y vamos a leer el versículo para memorizar. Lo encontramos en Jeremías 9:24. Dice así: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Lo más hermoso en la Biblia, lo más en la vida, lo más precioso en la vida es entender y conocer a Dios, dice, pero una forma de entendernos como Dios a nosotros, porque nunca vamos a entender los misterios de Dios, pero conocer a Dios, hermanos. Dios nos ha dejado una oportunidad de poder conocerlo a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de pasar tiempo en estudiar la palabra de Dios. Dice: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Algo que le agrada a nuestro Padre Celestial, hermanos, son tres cosas que menciona Jeremías 9:24. Dice: misericordia, juicio y justicia. Ahí en el dibujo, aquí en este dibujo, donde inicia la lección del día sábado 1 de febrero, dice, hay un dibujo donde hay una balanza. Miren, hermanos, aquí pudimos buscar una balanza. Agradecemos a nuestra hermana Maya Paula por habernos prestado su balanza. Vamos a explicar esto, esta imagen. Esta es la imagen que está ahí en el inicio, donde dice el amor de Dios por la justicia. Hermanos, al Señor nuestro Dios le agrada, dice, le agrada la misericordia, el juicio y la justicia, según Jeremías 9:24. Pues vamos a explicar con esta balanza. Vamos a suponer que este huacalito, este huacal, aquí vamos a poner la misericordia de Dios y aquí vamos a poner la justicia de Dios. Ya tenemos dos cosas: la misericordia y la justicia de Dios. Pero, ¿dónde queda el juicio? Hermanos, para sacar un buen juicio, en estas medidas se tiene que usar este palito, este palito que atraviesa aquí, que nos da a entender cuál de las dos pesas. ¿Cuál de los dos vocales pesa más o pesa menos? Así es, hermanos. Nuestra lección del día de hoy nos habla del amor de Dios por la justicia. Quiere decir que esto gráficamente, vamos a graficar esto más o menos: la misericordia, la justicia y el juicio de Dios representa el carácter de Dios. Representa el carácter de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos cómo es Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor. Pero también Dios, hermanos, dice, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago justicia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. A Dios le gusta la misericordia, la justicia y el juicio. Miren, hermanos, para sacar un buen juicio debe de haber misericordia, debe de haber amor y debe de haber justicia. Y esta es la lección del día, de esta semana, que tenemos que entender, hermanos. Cuando una persona, hermanos, peca, si aquí ponemos el pecado en la justicia y aquí el amor de Dios, la misericordia, hermanos, todo esto representa un juicio. Este es el juicio, el palo es el juicio, esta es la misericordia y esta es la justicia. Miren, hermanos, que a mí me costó mucho entender esta lección, me costó mucho entenderla. Tuve que pedir ayuda a nuestro hermano Siriaco para que me explicara de una manera más detallada, porque nos cuesta entender la Biblia, hermano. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor, conocer más al Señor. Y para entenderlo mejor, hermanos, nosotros, pues, en este versículo para memorizar, representa el carácter de Dios.
la misericordia, el juicio y la justicia. Para que haya una buena justicia, debe de haber amor. Y eso, para eso vamos a estar entendiendo ahorita, estudiando el día domingo, dice amor y justicia. Como explicábamos, hermanos, amor y justicia. Para que haya un juicio justo debe de haber amor y justicia. Vamos a leer que dice el Salmo, amor y justicia, dice. Vamos a ver Salmos 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su trono. Vamos a hablar un poco sobre el Salmo 89:14. Menciona dos cosas. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice. Justicia y juicio. Miren, hermanos, en la introducción hablamos que al Señor le agrada la misericordia, el juicio y la justicia. Son tres cosas. Misericordia, juicio y justicia. Ya en el Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿A qué le llamamos cimiento? El cimiento de su trono, la base del trono de Dios, la base de su amor, de su gobierno de Dios en el cielo, hermanos, es justicia y juicio. Quiere decir que Dios, hermanos, Dios siempre ha sido así. Dios siempre ha sido justo, amoroso con nosotros. Que, miren, hermanos, que nosotros pecamos muchas veces, fallamos. Cualquier persona falla, cualquier persona va al juicio de Dios. Una persona cuando peca, hermanos, para que haya un juicio justo, debe de estar los pecados aquí de la persona. Y el otro lado está la misericordia, es el amor de Dios. Ahí es donde entra el amor de Dios. ¿Cuál pesa más? ¿El amor de Dios pesa más y le gana el pecado? ¿O el pecado pesa más y pues la misericordia de Dios queda muy arriba? Para sacar un buen juicio debe de haber amor. Debe de haber amor en un juicio para que salga la justicia. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos equivocamos. Nosotros usamos más la justicia en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en la familia, en los vecinos. Juzgamos más, pero no tenemos este amor que Dios tiene. Miren, hermanos, Dios, nuestro Padre Celestial, Dios, el carácter de Dios ha sido siempre la misericordia, el juicio y la justicia. Para que haya un juicio justo debe de haber misericordia y justicia. Amor y justicia. Nosotros, por eso, miren, hermanos, que toda esta lección nos enseña que nosotros también como padres de familia debemos de practicar todo eso, practicar la misericordia, el juicio y la justicia en nosotros mismos, en la familia, en la iglesia, en nuestra familia. Muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas se equivocan, cometen errores graves y nosotros como padres lo que hacemos en primer lugar es dar una justicia según nosotros, justos, pero no llevamos un juicio como el de Dios, donde haya amor y donde haya justicia. El juicio de Dios es perfecto y debemos de practicar nosotros en la familia. Se equivocó uno de sus hijos, la esposa y todo, pues poner nuestro amor a nuestros hijos en un lado y su error en otro lado y pues buscar la solución, hablarle y todo eso como hace nuestro Dios con nosotros. Lucha de todas las maneras para que todos nosotros vayamos a la vida eterna. En nuestra iglesia, por ejemplo, tomamos juicios. A veces habemos líderes, habemos personas en la iglesia que supuestamente nosotros decimos, bueno, yo estoy recto delante de Dios. Pero miren, hermanos, cuando se equivoca un hermano o escuchamos que un hermano se equivocó, nosotros ya agarramos, ya tomamos una justicia sobre la persona. Ya tenemos una justicia sobre él de sacarlo de la iglesia, de ponerlo en disciplina o qué sé yo. Pero hermanos,
Solo tomamos la justicia y nos olvidamos del amor que debemos de tenerle a nuestro prójimo, el amor que debemos de tenerle a la familia, a la iglesia, al amigo. Se nos olvida muchas veces. Entonces, para dar un juicio justo, así como el Señor, debe de haber misericordia, debe de haber justicia y el juicio va a ser perfecto, hermanos. Esto es lo que nos explica el día domingo, hermanos, que dice amor y justicia. ¿Quién de nosotros no ha hecho justicia? Miren, hermanos, que Dios, a nuestro Padre Celestial, le gusta que una persona haga juicio, haga justicia, que haga lo bueno. ¿Quién no ha hecho justicia? Muchas veces nosotros hemos hecho justicia con los necesitados. Cuando usted hace una cosa buena con las personas necesitadas, a un pobre, una viuda, le lleva algo de comer, le lleva ropa al huérfano, o visita los hospitales o las cárceles, hermanos, está haciendo usted una justicia buena. Y a eso le agrada al Señor. Le agrada mucho al Señor que nosotros hagamos justicia. Y todos hacemos justicia. Una de las justicias que habla la palabra de Dios, hermanos, es que muchas veces nosotros hacemos cosas hacemos cosas para el bien de los demás, pero nunca nos ponemos a pensar que esas cosas le agradan a Dios. Estamos haciendo justicia. Mire, vamos a leer Efesios 6:1, dice, hijos, dice, va a los hijos, a nuestros hijos carnales, y nosotros que somos hijos de Dios, pues también va para nosotros. Todos somos hijos. Usted es hijo, es hija, yo también. Efesios 6:1 dice, que le agrada a Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Al estar obedeciendo, hermanos, a nuestros padres, esto es justo delante de Dios. El hecho de obedecer, estamos haciendo nosotros justicia delante de Dios, porque a Dios le gusta lo recto, lo bueno, lo calidad. Eso le gusta al Señor. Le gusta lo bueno. Y miren, a los hijos dice, si un hijo, una hija obedece a sus padres, está haciendo justicia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El hijo que es obediente a los padres está haciendo justicia delante de Dios, una justicia buena que le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos justo juicio delante de Dios, una justicia buena? No obedecemos. Estamos haciendo un mal delante de Dios. Estamos pecando. Si vamos a hablar nosotros como hijos espirituales, también yo debo de obedecer. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esto es justo. Lamentablemente, muchas iglesias en todo el mundo se ha olvidado de obedecer a Dios, hermanos. Se ha olvidado de obedecer sus mandamientos y eso no está bien. La persona, la iglesia, la familia que está cumpliendo, obedeciendo los 10 mandamientos, la palabra de Dios, eso es justo y eso le agrada al Señor. Le agrada porque el Señor, hermanos, le gusta, Él es misericordioso, a Él le gusta hacer un juicio justo, le agrada la justicia. Entonces practiquemos nosotros también, sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial de que Él hace justicia en la tierra, dice. Pero no solo en la tierra. Vamos a ver, lunes dice el día lunes, Dios es totalmente bondadoso y justo. Claro que Dios es totalmente bondadoso y justo. Dios es ese carácter, Dios es la naturaleza de Dios, el ser bondadoso, el ser justo. Él es Dios es así. No importando, hermanos, lo que nosotros hemos hecho, lo que usted ha hecho en la vida, no importa lo que tanto nosotros hemos destruido nuestra vida en el pecado, Dios, hermanos, es bondadoso y justo. ¿Y nosotros cómo somos nosotros? ¿Será que somos bondadosos?
Dice que ahí Dios es totalmente bondadoso y justo. Nosotros no somos totalmente bondadosos. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, nosotros tenemos bondad. Amén. Nosotros tenemos un juicio, tomamos un juicio. En cambio, Dios no. Vamos a ver qué dice el día lunes. Nuestra cita dice Deuteronomios 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Miren, hermanos, Dios dice, es un Dios sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, dice la palabra del Señor. Vamos a explicar este versículo, vamos a dar nuestro comentario. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos de Dios son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo y recto. En él no hay injusticia, hermanos. Dios no hace ninguna injusticia. Dios es un Dios de amor, misericordioso, justo, amoroso. En él no hay injusticia, dice. Dios sabe qué es lo mejor para todos, quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. Miren, hermanos, nosotros también. Miren, estamos diciendo que Dios es totalmente bondadoso y justo, ¿sí? Nosotros también, hermanos, somos como aprendemos a ser justos, pero lo aprendemos. La palabra de Dios dice que también nosotros crecemos y florecemos en justicia. Poco a poco nosotros vamos creciendo y vamos con la experiencia, con todo esto, con todo lo que hemos pasado, con los errores, aprendemos a ser justos. Crecemos, florecemos y ya damos un fruto de justicia nosotros los humanos. En cambio, Dios es la naturaleza de Dios ser totalmente bondadoso y justo. Acabamos de decir en la introducción de que a Dios le agrada, le gusta la misericordia, el juicio y la justicia en la tierra. Y no solo en la tierra, hermanos. No solo en la tierra a Dios le gusta ser justo, le gusta ser misericordioso y hace justicia, no, también en el cielo. Ese es el fundamento, es la base del gobierno de Dios. Vamos a pasar para el día martes, dice, el carácter inmutable de Dios. ¿Cómo es el carácter inmutable de Dios? Acabábamos de decir que Dios, hermanos, el carácter, la personalidad de Dios no tiene cuerpo en nada, pero vamos a suponer la personalidad de Dios es misericordia, juicio, justicia. Esas son las tres cosas. En la misericordia está el amor. Vamos a ver qué dice nuestra cita, el día martes, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca se muda, nunca cambia, nunca hay variación, no es variable. Dios es único, Dios es bueno y no cambia. El carácter de Dios, hermanos, es como Él es amor, Él es misericordioso, Él es justo. ¿Sí? A pesar, hermanos, a pesar de que nosotros somos un pueblo desobediente a Dios, hermanos, a pesar de todo eso, Dios nos ama. Dios no cambia su amor, no cambia sus promesas a nosotros. El problema es que nosotros cambiamos. Nosotros somos los que cambiamos, hermanos. A veces estamos de buen humor, a veces estamos de mal humor, a veces, hermanos, somos cariñosos, no sé, entre los esposos, a veces la esposa se da cuenta, el esposo es muy cariñoso, se pasa de cariñoso. Ahí está cada rato la abraza, te amo, y hay días que nada. Nosotros somos variables. A veces somos buena gente, a veces somos mala gente, a veces en la iglesia, por ejemplo, llegamos, el hermano muy amable, abraza a todos, y hay días que el hermano ni habla, pero todo con una cara, hermanos. Nosotros somos así. A veces somos fríos, y así son nuestros hijos también.
A veces nuestros hijos, hermanos, a veces están de buenas, digo yo, porque ¿qué tal, papi? ¿Cómo estás? Te llenan de besos. Y hay días que nada. Así somos nosotros. Mire, hermanos, pero Dios no. Dios nunca cambia. Él es así en el Nuevo Testamento y así es perdón, en el Antiguo Testamento, así es, en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo Dios de amor, de misericordia, de juicio, de justicia, de todo. Él es bueno. Miren, él nunca cambia su amor, nunca cambia su justicia, nunca cambia su juicio. Él es inmutable, Dios no cambia, hermanos, nunca cambia. Nosotros, el carácter de nosotros, a veces somos mentirosos, a veces decimos mentiras, después decimos verdad. Muchas veces decimos, yo te amo, yo te quiero, nunca te voy a dejar. Y ahí pasa otra vez. Se dejan, se pelean los esposos, los novios, los amigos. Somos mentirosos, a veces somos sinceros y a veces somos hipócritas, pero con el Señor, hermanos, Él no cambia. Él lo que dice lo hace, lo que dice lo cumple, hermanos. Dios es fiel. Él no miente, hermanos. Dios no se contradice. Sus promesas son inquebrantables, hermanos. Nosotros debemos de ser como Él, reflejar el carácter de Dios en nosotros, hermanos. Pero muchas veces, miren, hermanos, yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces nos pasa a todos. Decidimos cambiar, pero ahí al rato ya estamos de mal humor. Decimos, oye, no voy a enojar, pero al rato ya estamos de mal humor y eso no deberíamos de hacer nosotros. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 3:8? ¿Qué nos dice? Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ser personas rectas también, sin doblez, dice. No un rato bueno, un rato no. En la iglesia a veces estamos de buenas, a veces estamos de malas, a veces llegamos al culto, a veces no llegamos. No. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero lo que yo quiero ahora son esas dos, esa palabra que dice sin doblez. Nosotros, hermanos, no debemos de ser que a cada rato estamos cambiando. No debemos de ser tan mutables, tan a cada rato cambiamos. Un rato la esposa está feliz que lo abraza a uno, al rato ni quiere nada. Está viendo por allá. Peor si cuando se duerme, está viendo por el otro lado de la cama, el otro esposo viendo del otro lado, el esposo lo quiere ver, ella no está de humor para que lo abracen, para que un besito, nada. No debemos de hacer así, hermanos, tanto en la familia, entre esposos, entre hijos, en la iglesia, no debemos de hacer eso. Nosotros no debemos de tener un cambio, nosotros radicalmente, un momento estamos en un carácter, un momento estamos en otro carácter, no, debemos de ser hermanos como nuestro Padre Celestial. Él no cambia, Él no es variable, Él es amor, Él es justicia, Él es juicio, no cambia para nada, aunque usted y yo nos portemos mal, aunque el pueblo de Dios, hermanos, no lo obedece, Él es justo, amoroso y eso no lo cambia nunca. Hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestro carácter. Debemos tener un cambio en nuestra personalidad, hermanos. Debemos de hacer un cambio. Debemos, hermanos, de hacer cambios buenos, porque al Señor le gustan las cosas buenas. Debemos de practicar la misericordia con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, en el trabajo. Debes de practicar misericordia en la iglesia. Es cierto, hermanos, fallamos. Muchas veces todos fallamos. ¿Quién no ha fallado? No importa el pecado que uno comete, el otro mentira, el otro hizo mentira, el otro mató. Es igual el pecado. El grado pues es diferente, pero es igual, es un pecador. Muchas veces nosotros, en nuestra iglesia, le cerramos las puertas a aquellas personas que han pecado, que han caído, y nosotros no practicamos la misericordia con ellos.
No practicamos la misericordia en vez de invitarlo, que se arrepiente, que vaya a la iglesia, porque es el medio para llegar a la vida eterna. Nosotros los echamos de la iglesia, les cerramos las puertas y damos la orden a los que están en la puerta que no entre esa persona. Él es malo, malo para la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, se dejó para los pecadores, no para los sanos, para los enfermos. Por eso nosotros debemos de, hermanos, de practicar la misericordia de Dios en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en donde nosotros estemos, practicar la justicia con todo el mundo. No literalmente, hermanos. Dice el día miércoles, un Dios arrepentido. En muchos de la Biblia nosotros pues leemos que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en la historia de Jonás, le dijo a Jonás, ve a predicar a Nínive porque Nínive será destruida. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Nínive será destruida. Pero no fue destruido. Dios se arrepintió de eso, no lo hizo. Pero ¿en qué momento, en qué parte es en la vida, en la situación cuando Dios se arrepiente? Vamos a ver qué dice el día miércoles. Un Dios arrepentido. Éxodo 32:14 nos habla. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará, dice. Miren, hermanos, vamos a dar nuestro comentario. Dice, miren, hermanos, Dios no es como nosotros. Yo me arrepentí. ¿Por qué una persona se arrepiente? Porque, hermanos, porque ha cometido un error. Porque yo fallé a mis padres, yo estoy arrepentido de hacer lo que hice porque fallé y lastimé a las personas. Amén. Eso es el arrepentimiento humano. Me arrepentí porque cometí un error, pero el arrepentimiento de Dios no es así, hermanos. No es así. Dios se arrepiente cuando, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Jonás. Dijo, ve a Nínive porque Nínive será destruida. Bueno, pues Jonás predicó y todo eso. El pueblo se arrepintió. Cuando Dios vio el arrepentimiento de los errores que cometieron la gente, Dios dice, ya no los voy a destruir. Dios se arrepiente, hermanos, porque Dios se arrepiente porque le da una oportunidad de salvación a la persona. Muchas veces nosotros, hermanos, pasa lo que nos tiene que pasar porque lo merecemos. ¿Ya? Cuando una persona no se arrepiente del pecado, pues que se atenga a las consecuencias, pues. Ahí viene, hermanos, el castigo, la disciplina. Muchas veces nosotros ya ni a nuestros padres obedecemos. No hacemos justicia con ellos. ¿Le agrada a Dios que obedecemos a nuestros padres? Sí, pero no lo hacemos. Y seguimos cometiendo los mismos errores y pecados. Cuando sentimos bien el resultado, el fruto de lo que nosotros hemos hecho. Ahí es. Miren, hermanos, Dios se arrepiente cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Si yo sigo pecando, la paga que voy a recibir es la muerte. Pero si yo me arrepiento, Dios se arrepiente también. Dice, no le voy a dar la muerte, le voy a dar vida eterna. Dios se arrepiente cuando nos está dando la oportunidad de salvación, así como lo hizo con el pueblo de Nínive. Cuando la gente se arrepintió, él dijo, yo también me arrepiento, no los voy a destruir, les voy a dar otra oportunidad. ¿Eh? ¿Se acuerda de un profeta que llegó con una persona y le dijo, arregla tu casa, tu vida y todo porque vas a morir esta noche? Pero cuando ya el profeta iba, viene Dios, le habla y le dice, ahora regresa a decirle a esa persona que no se va a morir, que yo le voy a agregar 15 años más. Le agregó otros años más de vida. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Se arrepintió Dios ahí? Claro que se arrepintió. Pero ¿cómo es que Dios se arrepintió? Que le dijo que iba a morir esta noche, pero después le dio otros 15 años. Porque la persona se arrepintió.
Dice, ordena tu casa y tu vida. ¿Qué es ordenar tu vida? Es arrepentirte de todo lo que has hecho. Gran enseñanza para nosotros, hermanos, es que bendito sea Dios que tenemos un Dios que se arrepiente, hermanos, de hacer lo malo a nosotros, que se arrepiente de destruirnos. Él por amor, por la misericordia que tiene, nos da tantas oportunidades para que el hombre, para que la mujer se arrepiente. Hermanos, para que Dios haga un juicio justo sobre nosotros que hemos fallado, Él debe poner en un lado su amor y en un lado su justicia y el juicio arriba y pone su amor y el error de uno. Y le da la oportunidad para que se arrepienta. Cuando uno se arrepiente, simplemente se borra su pecado y Dios, el amor de Dios es más grande que lo perdona y le da la oportunidad de llegar a la vida eterna. Nosotros también, hermanos, muchas veces tomamos decisiones muy fuertes por algún error de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nuestros hijos a veces cometen errores gravísimos delante de nosotros. Como padres de familia, hermanos, sufrimos con el error de un hijo o de una hija. Muchas veces no pensamos que nuestros hijos o hijas han hecho lo que hicieron. En la casa son una persona. No hay por qué dudar de ellos, de ellas, pero fallan y nosotros los castigamos severamente, los disciplinamos. Pero debemos también nosotros de tener ese espíritu de arrepentimiento en nosotros cuando vemos en nuestros hijos el arrepentimiento de ellos. Tenemos que corregirlo, pero de otra manera, en apoyarlos, en hablarles, porque, hermanos, porque hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, uno merece el perdón, merece otra oportunidad como Dios nos da a nosotros. Nosotros hemos hecho justicia, hermanos, nosotros. Vamos a seguir, dice el día jueves. Aferrarse al amor y la justicia. Aferrarse al amor y la justicia. ¿Dónde tenemos que aferrarnos nosotros? En el amor de Dios y en la justicia de Dios para que haya un juicio justo. Para eso vamos a estar leyendo Mateo 5:43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Miren, hermanos, esta, este, esta orden, este consejo lo dio nuestro Señor Jesucristo a nosotros, amar a nuestros enemigos, hacer bien a la gente que nos hace mal. ¿Es fácil? Es duro. Es duro amar a tu enemigo. Es duro amar a la persona que te hizo daño. Pero nosotros debemos de perdonar, debemos de hacer bien como lo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Debemos, hermanos, mire, el ejemplo que Dios nos da aquí es que Él hace salir, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El verso 48, aquí queremos hacer el comentario. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos llegar a la perfección con Dios? Claro que podemos. Muchas veces nosotros, hermanos, por hablar de la perfección, de hacerlo perfecto delante de Dios, somos odiados. Somos maltratados, hermanos. A veces en la familia uno quiere hacer lo correcto y opina hacer lo correcto, lo discriminan a uno. Igual en la iglesia. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imitemos eso, hagamos cosas perfectas, luchemos por hacer cosas perfectas. Uno es en nuestra iglesia. Cuando una persona en la iglesia, miren hermanos, hace lo perfecto, hace lo correcto, no le gustan los otros hermanos. No le gustan. A veces llegan, voy a hablar entre comillas de las hermanas, llegan con faldas muy cortas, que la verdad, pues, uno al ver esto en el altar, pues no mucho es agradable para los ojos. Y uno cuando va y le dice a la hermana o la señorita, qué sé yo, mire hermano, no venga así vestida porque no es correcto, ¿le caerá bien a la persona? No, le va a caer mal.
no le va a gustar, le va a llevar mal contra ese hermano. Eso pasa, hermanos, eso pasa. A veces en algún error de algún pastor, de algún dirigente, viene usted y le dice su error. No le va a gustar, le va a caer mal. Uno es tratado mal y discriminado cuando dice, cuando trata la manera de hacer lo correcto. Le cae mal. La gente, hermanos, no le gusta que uno lo corrige. ¿Sí? Es bíblicamente, cuando uno hace lo bueno y recto, hermanos, no le gusta a la gente, pero nosotros debemos de practicar eso. Juicio, misericordia y justicia. Hagamos esto en la familia, en la iglesia. Hermanos, hagamos eso con la palabra de Dios, con los 10 mandamientos. Sed pues perfectos como nuestro Padre es perfecto, hermanos. Practiquemos nosotros la perfección en Dios. ¿Cómo? Como dice en la lectura que iniciamos en Jeremías 9:24, dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. La misericordia, el juicio, justo, la justicia le agradan al Señor. Practiquemos, hermanos. Luchemos por nuestra iglesia. Satanás, hermanos, está usando todos los medios para destruir nuestra iglesia. Mete cosas tan pequeñas al principio en nuestra iglesia, mundanas, y no nos damos cuenta y nosotros no hacemos nada. Va creciendo hasta que nuestra iglesia ya no es iglesia de Dios, sino que es una iglesia mundana. Que el Señor lo bendiga. Esperamos que deje su comentario aquí en esta página. Hoy estudiamos nuevamente el amor de Dios por la justicia. El amor de Dios por la justicia. Gracias, hermanos, por escucharnos. Acordémonos de esta balanza, hermanos. Dios, para hacer su juicio, debe de haber misericordia y debe de haber justicia. Usted pecó, aquí está el amor de Dios, aquí están sus pecados. El juicio debe de estar recta. Para esto se mide el amor de Dios por nosotros. Va a ser todo. Cuando usted se arrepiente, pues la balanza sube y el amor de Dios, hermanos, gana. Eso es salvación eterna. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.